Hola, mi nombre es Joana Rodríguez. Yo les voy a hablar sobre gestión ambiental, comenzando por la fundamentación teórica del ambiente. Esto es un tema, el ambiente es un tema muy amplio que no puede ser abordado solamente desde un punto de vista. Por tanto, para lograr lo que es la fundamentación teórica, se debe hacer un abordaje multidisciplinario, comenzando por lo que sería la biología, la geología, la física y la química, pero teniendo en cuenta las interacciones de la ingeniería, la sociología, la ética, inclusive por la interacción que puede tener y que tiene el hombre con el medio ambiente. Basándose en todo esto, se comienza por lo que es la ecología, que es la ciencia que estudia la interacción entre los organismos o los seres vivos y el medio físico que los rodea. Todo esto es en base a estudiando los ecosistemas, que los ecosistemas son la diversidad o la variedad de seres vivos que se pueden encontrar en un medio físico. Este ecosistema está dado o viene a darse a través de un flujo de energía que se da, por la influencia de una energía lumínica en un medio ambiente en un medio físico específico. Como por ejemplo el principal sería la aportación del sol con sus rayos UV en todo lo que es la faz de la Tierra y en el océano. Sin embargo, hay estudios que aseveran que en las profundidades del mar la existencia del ecosistema está dado por fuentes de calor que son proporcionadas por fuentes termales. Hay ciertos factores que influyen en lo que influyen en lo que es el ecosistema, que son factores abióticos o factores bióticos. Los abióticos son aquellos que permiten la vida en el medio físico y los bióticos son propios de los seres vivos que habitan el medio físico. Dentro de los abióticos están lo que son las partes geográficas, ambientales, edáficos, que son los que refieren a la naturaleza y a la composición del suelo, y los químicos, que se deben a las sustancias disueltas dentro del medio físico. Todo esto que se da en el ecosistema proporciona lo que es la biodiversidad. La biodiversidad, que no es más que la evolución que ha tenido ciertas especies o que tienen las especies de los seres vivos de acuerdo al medio físico donde se desenvuelven. Tomando en cuenta todos estos factores abióticos. Esto, lo que es la biodiversidad, de acuerdo a los factores abióticos, esencialmente a los geográficos por la influencia del clima, viene a dar lo que son los biomas, ¿sí? Que no es más que la representación de acuerdo a la ubicación geográfica, o sea, a ciertas partes de acuerdo a la influencia de el clima, la fauna y la flora que van a determinar su nombre, bien sean marinos, terrestres, pero de acuerdo a selvas tropicales, sabanas, arrecifes de coral, ya que dependiendo de su entorno tienen una fauna, una flora, de acuerdo a su entorno y a su clima, tienen una fauna y una flora específica. Teniendo en cuenta todo esto y el medio ambiente, es importante destacar que de todos los seres vivos, el que más incurre en una influencia ambiental es el hombre, ya que está determinado que el hombre a través de los años es el que más necesita modificar su entorno para poder subsistir, ¿sí? Y para poder seguir evolucionando. Somos el hombre o el ser humano es el animal inteligente que no adapta sus condiciones al medio ambiente, es decir, a como lo hacen otros animales que han ido evolucionando para sobrevivir. Es todo lo contrario. En el caso del hombre como tal,
ha sido el medio ambiente el que ha tenido que sufrir cambios para que el hombre pueda adaptarse y ser sedentario en alguno de los lugares. Dentro de lo que es la intervención del hombre como tal en el ambiente, se ve que para su evolución ha tenido que crear fuentes de calor adicionales, sobre todo en aquellas zonas que se encuentran alejadas del ecuador, ¿sí? Y que por sus condiciones de localización geográfica tienen aquello que son conocidos como estaciones de invierno, de verano, donde sufren temperaturas altas o temperaturas muy bajas. Entonces, se generan fuentes de calor para generar calor y fuentes de calor para generar frío en condiciones de calefacciones y aires acondicionados, por establecer un ejemplo muy básico de la influencia que ha tenido el hombre en el medio ambiente. Estos tomados a nivel individual no son una representación muy de lo que puede afectar esto a el medio ambiente. Sin embargo, tómese en cuenta que de todos los millones de personas que existen en el planeta, generar fuentes adicionales de calor a las que ya existen, esto crea un desequilibrio ambiental que ha cambiado lo que es la temperatura climática, aunado a todos los cambios que se han generado en la capa de ozono por el desprendimiento de ciertos gases químicos y todo esto. Pues bueno, es un calor que ha aumentado, un efecto de invernadero que ha aumentado la temperatura de todo el planeta, lo que ha ocasionado el derretimiento de los polos, originando así que el planeta, en su condición de, por decirlo de alguna manera, de automedicación, se ve en la imperiosa necesidad de volver a acondicionar las condiciones climáticas para que pueda tener una estabilidad desde el punto de vista del interior de la Tierra. Entonces, todo esto lo que puede generar en unos cuantos años, no se sabe cuántos porque son estudios que son imprecisos y que bueno, todavía hay cosas que desconoce el hombre en sus estudios científicos, es que pueda ocasionar una nueva era glaciar para poder equilibrar las temperaturas. Esto, la consecuencia del hombre es que se ha acelerado porque es un ciclo que aparentemente la Tierra hace cada ciertos millones de años, miles y millones de años, pero el hombre con toda su participación a nivel de adaptación en el medio ambiente, pues lo que ha hecho es acelerarlo. Estudios científicos demuestran que los cambios climáticos que hace la Tierra en su condición de automedicarse para curarse ella misma ha ocasionado cataclismos que han incurrido en la desaparición o la extinción de muchas especies animales. Las medidas correctivas que ha tomado el hombre en este respecto. Bueno, hay muchas iniciativas, principalmente de ONGs, de organizaciones internacionales, de compromisos de las empresas privadas, donde hay campañas para el uso moderado de estas cosas, artefactos que el hombre pueda necesitar para enfriarse o calentarse, que sean más ecológicos, ¿sí? Muchos países del mundo son innovadores y pioneros en el hecho de tratar de ser un poco más ecológicos en este tema. Sin embargo,
es importante destacar que la mayoría de las personas no tienen conocimiento, o el conocimiento que tienen en realidad es algo que creen que es un poco alarmista por parte de ciertos científicos, por tanto no los toman en serio, y en la mayoría de los países subdesarrollados no toman en cuenta esto desde el punto de vista individual. Y en los países desarrollados obligan, y hay políticas que obligan a las empresas a tomar en cuenta ciertas acciones ecológicas para disminuir un poco la afectación que hay en el entorno ambiental. Sin embargo, hay muchas maneras de que, como es una obligación legislativa, las compañías no lo cumplan o lo cumplen a medias. Pero es algo que debe ser un compromiso individual, y sin embargo no está comprobado que así se haga por todas las personas, todos los habitantes del planeta Tierra, pues tengan una incidencia positiva, ya que como todo el daño está hecho. Y por ello es que y por el efecto invernadero de muchas otras cosas causadas por el hombre, se han visto en los últimos años incidencias en la naturaleza, o cambios en la naturaleza, en el estado climático, que no habían sido vistas en muchos países como Venezuela. Más catástrofes en las islas y en los países que se encuentran relativamente cerca del Ecuador. Muchas gracias, feliz día.